A continuación voy a hacer el desarrollo analítico de un laboratorio donde se busca, o el objetivo es verificar la conservación de momento. El laboratorio consiste en lo siguiente: son dos carros, en los cuales uno le puede medir la masa a cada uno de los carros, y se empujan de tal manera que se mueven cada uno con una velocidad que se puede medir. Usualmente ya aparecen digamos en el mercado, ya es muy común ver en los laboratorios dispositivos con sensores que permiten medir las velocidades de los carros. Eso ya es muy común. Usualmente usan sensores de paso por luz, photogates, y se ubican, por ejemplo, se puede ubicar uno acá y otro acá, y se determina, se puede medir directamente la rapidez con la cual pasa cada uno de estos carros, y es más, y guardarlo en una memoria. Entonces, suponiendo que uno puede hacer esa medida, ¿sí? Entonces uno podría determinar cuál es la rapidez con la cual estos carros se van moviendo. En este caso, pues este carro tiene masa 1, M1, este tiene masa M2, que se puede medir, y aquí un resorte que va a servir para después colisionar, que colisionen y reboten, que es el objetivo acá. Entonces, inicialmente, pues los dos carros se mueven de esta manera, y posteriormente los carros se encuentran, se comprime el resorte, y después de eso nuevamente el resorte se expande, se extiende, y los carros se mueven en sentidos opuestos. ¿Ok? En este caso, uno podría observar cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos carros. Entonces, sobre este carro está actuando el peso, que sería una fuerza que iría hacia abajo, la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre este cuerpo. Otra fuerza sería la fuerza normal que ejerce esta superficie sobre este carro, sería hacia arriba. Y en este caso vamos a considerar que el rozamiento es pequeño, que el rozamiento es lo suficientemente pequeño para despreciarlo. Es decir, que el rozamiento prácticamente no va a frenar el carro, va a ser muy pequeño. O por lo menos en las longitud en la cual se mueven estos carros, el efecto se puede considerar pequeño. Bien, las mismas fuerzas va a tener este peso, la normal. Mientras están en esta situación, la suma de fuerzas sobre este 0 y la suma de fuerzas sobre este 0, de tal manera que cada uno, la velocidad que van a tener va a ser la misma. Entonces se va a continuar moviéndose con velocidad v1 hacia derecha y este con velocidad v2 hacia izquierda, sin que les cambie la velocidad. En el momento de la colisión, ¿qué sucede? En el momento de la colisión van a estar actuando nuevamente el peso acá, la normal, el peso acá, la normal, y sobre este carro va a estar actuando la fuerza que ejerce este carro a través de su resorte. Entonces este resorte le va a ejercer una fuerza a este carro hacia izquierda. En ese momento, ¿qué va a suceder? Pues el carro ya deja de moverse con la velocidad que tenía inicialmente, v1, y su velocidad va a cambiar, lo que significa que la suma de fuerzas externas que actúan sobre el carro de masa M1 no va a ser 0. Esa suma de fuerzas va a ser diferente de 0 y el carro va a experimentar una aceleración. La aceleración va a ser hacia izquierda. La velocidad del carro va a disminuir y se va a volver hacia izquierda. Entonces este carro está acelerado. Igualmente sucede con el carro de masa M2. El carro de masa M2 va a experimentar una fuerza que ejerce este carro de masa M1 sobre el resorte, de tal manera que este cuerpo de masa M2 junto con su resorte va a experimentar una aceleración que va a hacer que la velocidad que tenía inicialmente hacia izquierda sea ahora hacia derecha. Entonces cada uno de estos carros está acelerado. ¿Okay? Sin embargo, si uno estudia el sistema como un todo, si uno estudia este sistema como un todo, el sistema de los dos carros, entonces las fuerzas externas a los dos carros van a ser el peso, que es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra, y la normal que ejerce la superficie sobre los carros. La fuerza que se ejerce entre los dos carros es una fuerza interna, ¿sí? No es una fuerza externa. Entonces, si uno considera el sistema formado por los dos carros, la suma de fuerzas que actúan sobre los dos carros va a ser igual a 0. La suma de fuerzas externas a los dos carros va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener una situación no de conservación de velocidad,
o sea que la velocidad es constante, aquí la velocidad es constante mientras no se encuentren, sino lo que vamos a tener es una conservación de una cantidad que se llama el momento, que es masa por velocidad. Ya vemos eso. Finalmente los dos carros rebotan y aquí la suma de fuerzas sobre este cero, la suma de fuerzas sobre este cero, externas a cada carro, y se mueven con velocidades constantes hacia izquierda a este y este hacia derecha. Y en conjunto también la suma de fuerzas externas es igual a cero. Entonces aquí en conjunto e individualmente la suma de fuerzas externas es igual a cero, igual acá en conjunto los dos carros e individualmente cada uno la suma de fuerzas externas es igual a cero. En este caso la suma de fuerzas externas sobre este carro nada más no es cero, está acelerado, la suma de fuerzas externas sobre este carro no es cero, está acelerado, pero la suma de fuerzas externas sobre el conjunto sí es cero, porque la fuerza que se hacen entre los dos es una fuerza interna. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Si uno considera el sistema formado por los dos carros, el momento inicial, el momento en este instante de la colisión y el momento después de la colisión, como la suma de fuerzas externas a los dos carros es igual a cero, quiere decir que hay conservación de momento y podemos aplicar la conservación de momento. Entonces, inicialmente los carros están en esta situación de tal manera que su momento, el momento antes de la colisión va a ser la masa del carro por su correspondiente velocidad, la masa del carro 2 por su correspondiente velocidad, y el momento después de la colisión va a ser la masa del carro con su correspondiente velocidad, la masa del carro por su correspondiente velocidad, aquí está escrito. Ese sería el momento antes y después de la colisión. Y como la suma de fuerzas externas es cero, solamente por esa razón, vamos a agregar una ecuación donde se deje claro que la suma de fuerzas externas es cero. Entonces aquí voy a colocar la suma de fuerzas externas, en este caso suma de las fuerzas son cantidades vectoriales al igual que el momento. Usualmente hacen simplificaciones para tratar de hacer una explicación más sencilla, pero se olvidan de que las cantidades son vectoriales. Aquí tratamos siempre de mostrar que las cantidades son vectoriales. Entonces la suma de fuerzas externas igual a cero. Recuerden, suma de fuerzas externas a los dos, al sistema formado por los dos carros. En ese caso, cuando la suma de fuerzas externas es igual a cero, entonces tenemos la condición para que el momento antes y después, es decir, el momento se conserve, es decir, no cambie. Entonces este es el momento antes, lo hemos sustituido, este es el momento después, lo hemos sustituido. Ok, ahora, el momento es una cantidad que es vectorial. Entonces miren esto, aquí cambio V1 por esta cantidad. Miren, la velocidad tiene valor V1 que se puede medir en el laboratorio y esta es la componente Y, es 0. Eso se correspondería a esta velocidad, va hacia derecha. La otra tiene magnitud V2, va hacia izquierda, el signo menos en el eje X y 0 en Y. Y para el momento 2, para la situación 2, cuando ya después de la colisión, entonces tenemos este se va moviendo hacia izquierda. Miren, la magnitud de la velocidad es V1', V es un 1' en dirección negativa de las X, la componente Y de la velocidad es 0, la parte de la velocidad 2', V2', entonces va hacia derecha, fíjense que le hemos puesto signo más, esta es la magnitud de la velocidad y va hacia derecha, y la componente Y es 0. Aquí simplemente se hace, multiplico primera componente, aquí escribo las primeras componentes, y aquí las primeras componentes, las segundas componentes todas son 0, es decir, no tiene componentes, o mejor, las componentes del momento a lo largo del eje Y son 0. Quedan solamente las componentes X. Este es el resultado de las ecuaciones. Ya con lo que uno puede hacer es una verificación experimental. Puede simplemente calcular esto directamente y compararlo con esto para ver qué tanto se parecen. Aquí he preferido colocar
los términos que tienen masa M1 al lado derecho, fíjense, he sumado a ambos lados este término, aquí quedó, he sumado a ambos lados este término, aquí quedó, y luego factorizo M1, aquí está M1 y M1 lo factorizo, M1, M2 y M2 lo factorizo y queda así. Aquí, bueno, me faltó escribir escribamos la M2, ahí se había perdido la escritura del M2, ya lo corregimos, ya quedó. Ok, aquí quedó factorizado M2. Y ahora hago lo siguiente, despejo, paso divido ambos lados por M2 y divido ambos lados por V1 más V1'. De tal manera que uno puede en el laboratorio medir la relación de las masas, uno mide la masa y hace esta división, mide las rapideces, hace estas operaciones y verifica si este número es parecido a este. Si los dos números son parecidos, entonces decimos que podemos verificar la conservación del momento, salvo los errores experimentales. Uno puede comparar qué porcentaje es la diferencia de estas dos cantidades de izquierda y derecha, la puede comparar con, por ejemplo, el valor de esto o el valor de esto, para verificar que es pequeño. Esta es una forma de trabajar este laboratorio, siempre y cuando tengamos la forma de medir estas rapideces. Usualmente, lo que mencionaba al principio, colocan sensores paso por luz acá, usualmente los ponen acá y se observa entonces, por ejemplo, cuando pasa este carro, mide la rapidez con la que pasó, cuando rebota, mide la rapidez con la que rebotó, mide la rapidez con la que pasa y mide la rapidez con la que regresa. ¿Ok? Y uno tiene los 4 datos de las rapideces en este experimento. Y también uno mide las masas y hace esta comparación, como había mencionado antes.